Yo les explicaré cómo lo pueden bajar, que es para simular. Entonces, todas las cosas que podemos armar aquí físicamente en electrónica, por ejemplo, cualquier tarjeta que vayamos a hacer, como esto o lo que sea, lo podemos simular el software y el hardware con Proteus. Y si funciona el Proteus, funciona en la vida real. O sea que es un simulador fiel, muy bueno. ¿Ok? Es profesional, pero se consigue en la red. Ustedes saben cómo uno consigue esas cosas por la red. Entonces yo les explicaré cómo bajarla. El Proteus se llama. Y con el Proteus podemos simular casi toda la electrónica actual que existe en el mercado. Pero ya les explicaré cuando venga esa parte. Pero antes, yo les he estado dando una introducción a la parte de eléctrica, porque mecatrónica es la combinación de mecánica, sistemas y eléctrica. Entonces ahorita les voy a dar los fundamentos de eléctrica, porque yo necesito sentar las bases de la eléctrica y en base a eso empezar después con los equipos, los controladores, la diferencia entre computador, un microprocesador y un microcontrolador, y después vamos a meternos en programación para después nosotros hacer los proyectos o el proyecto final. Pero vamos a decir proyecto, voy a hacer laboratorio, los laboratorios son simulados, pero si ustedes pueden comprar alguna de las piezas que yo les recomiende, ustedes lo pueden hacer en su casa, no necesitan estar en la universidad para hacer esas prácticas, esos laboratorios. De hecho, yo en mi casa hago casi todo, más que en la universidad. Yo trabajo en la metro tiempo completo, pero yo hago mis experimentos y mis cosas en mi casa porque son equipos que ocupan poco espacio y lo que requieren es una computadora, más nada. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar así. Voy a compartir la presentación. Desafortunadamente, todavía no domino muy bien el Google Meet, por lo tanto, si alguno de ustedes quiere hablar, habrá el micrófono y si alguno de ustedes está entrando y no lo veo, me avisan, por favor. Ok, entonces voy a presentar ahorita, quiero presentarles un resumen de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, la clase pasada yo le hablé de los circuitos eléctricos y sus componentes. Y lo que le insistí, que es importante, más que meterme en lo que tiene que ver con las ecuaciones que aplican, o con las matemáticas, por decirlo así, o los circuitos eléctricos, necesito que entiendan los conceptos y cómo operan en el ambiente que vamos a trabajar, porque ellos no van a afectar la operación de nuestros equipos. Entonces, lo primero que les expliqué es que tenemos corriente continua y corriente alterna. Lo que nos llega en las plantas y en la casa es corriente alterna. Es una corriente que varía en ciclos positivos y ciclos negativos, como lo ven aquí digamos, en la parte de abajo. Entonces, esta corriente alterna nosotros generalmente no es la que usamos para alimentar nuestros equipos. Aunque nosotros alimentamos el computador con corriente alterna, en realidad el computador tiene un módulo que es un rectificador y me convierte en corriente continua. Y casi todos, por no decir todos los equipos que usamos, trabajan en corriente continua. La corriente continua es una corriente estable que no varía en el tiempo y siempre tiene un valor fijo. No debe variar porque si varía me crea problemas. Sin embargo, existen componentes electrónicos que vamos a estudiar que me afectan. Esos componentes electrónicos me afectan el comportamiento, digamos, de mis circuitos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La representación de la corriente continua generalmente se representa una fuente de corriente continua, la que usa mi computador, o las fuentes que uno, para mi celular, generalmente se representa de esta forma. Y las baterías las representamos normalmente de esta forma, pero es indiferente. Lo importante es que esta es corriente continua y esta es la representación de corriente alterna. En realidad no es común que se ponga el signo más y menos, sino lo más común es que se ponga un circulito y se le ponga una sinusoide dentro. Esa es la representación de una fuente alterna. Y la fuente corriente pueden usar esta o esta, la fuente de tensión. Esto es lo que representa una fuente de corriente, pero eso es un circuito que lo usamos solo los eléctricos y yo no voy a trabajar con ustedes con fuente de corriente, así que no se preocupen por esto, pero es simplemente para que ustedes, si ven esto, este circuito representa una fuente de corriente, es una fuente que lo que me entrega es corriente. ¿Ok? Pues nosotros vamos a trabajar es con baterías, con fuentes de tensión, básicamente. ¿De acuerdo? Los componentes que nosotros conseguimos
que tienen los circuitos y que vamos a utilizar son resistencias, condensadores y bobinas, tal como vimos en la clase pasada. Y lo que me interesa es que ustedes sepan que en corriente continua la resistencia se opone al paso de la corriente y se cumple la ley de Ohm. Los condensadores no permiten el paso de la corriente, o sea que donde hay un condensador es un circuito abierto, y las bobinas no se enteran, es un cortocircuito. Eso es en corriente continua. Y como vamos a trabajar corriente continua, ustedes dirán, bueno, ¿para qué me interesa a mí un condensador si es como un switch abierto? ¿Y para qué me interesa una bobina si es un switch cerrado? Bueno, me interesa porque cuando yo tengo mi computador apagado y lo enciendo, el momento de apagado a encender hay un brinco de 0 a 10 voltios, de 0 a 5 voltios. Ese brinco de corriente es un cambio de tensión, un cambio de corriente. Entonces ahí esto tiene un comportamiento que yo necesito que ustedes lo entiendan. Entonces por eso es que yo a ustedes les explico lo que es la resistencia, que por la ley de Ohm, R es igual a V sobre I. La resistencia se comporta igual en corriente continua y en corriente alterna. Es lineal, ¿de acuerdo? Y eso ustedes lo estudiaron de sobra. Un conductor, esto es muy importante, un conductor tiene una resistencia que depende de la longitud y la área. Entonces, mientras más largo el conductor, tiene más resistencia, mientras más grueso, tiene menos resistencia. Ustedes dirán, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque si yo mi computadora la voy a conectar con mi celular y le pongo un cable que mide 1 kilómetro, bueno, ese kilómetro de cable va a hacer que la resistencia es muy grande y al final el celular no va a entender la señal que le manda el computador. Entonces, a la hora de usar nosotros cables, si ustedes se fijan, todos los cables que uno consigue tienen unas dimensiones fijas, o sea, los adaptadores y todos esos cables generalmente no miden más de 1 metro o 2 metros, porque si midieran una distancia muy grande, la resistencia es muy larga y me tumbaría la señal. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hay que usar técnicas especiales. Entonces, lo que aquí necesito que ustedes entiendan es que la longitud de un cable me afecta la resistencia, por lo tanto, la corriente o el voltaje va a haber una caída de tensión. ¿De acuerdo? Eso es el concepto importante. El otro equipo importante que vamos a utilizar como sensor, cuando yo explique a ustedes los sensores, vamos a hablar de sensores. El sensor, el potenciómetro, lo usamos muchas veces como sensor. El potenciómetro es una resistencia variable que tiene esta forma, generalmente circular. Ustedes los controles de su radio, de su amplificador, generalmente es un potenciómetro, y ese potenciómetro no es más que una resistencia variable. Cuando yo muevo este dial que está acá, lo estoy moviendo, estoy haciendo que esta resistencia sea cada vez mayor. Entonces, entre el terminal y el terminal variable que están acá, yo voy a tener una resistencia variable. Entonces, el efecto es que si yo le aplico 5 voltios al potenciómetro, al yo variar digamos, este botón, estoy variando la tensión. Por lo tanto, si yo tengo una electrónica que me está midiendo esta tensión, veo que la tensión varía. Entonces, yo puedo transformar un movimiento de un potenciómetro en una señal analógica. Entonces yo puedo detectar que hay un movimiento. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Profe, permiso, Sí, dime. disculpe. Una compañera que se llama Gabriela Saules se está intentando Sí, entrar. eso es lo Entonces, que me temía yo de que me pasa. Déjame ver, ya va. Déjame, lamentablemente. Ok, ya está. Muchas gracias. Sí, necesito que me avisen. Déjame ver si hay otra forma que yo pueda. ¿Usted ve la presentación? sí, profe. ¿La están viendo? Sí, profe. Ok. Sí, profe, se ve. Sin embargo, yo no la veo. Ah, bueno, vamos a ver, déjame ponerme acá otra vez. Ok. ¿Están viendo la presentación completa allí? Sí, profe. Ok. Sí, Bien, entonces hablamos de lo que era el potenciómetro. Después yo explicamos la clase pasada del el capacitor. El capacitor en corriente continua es un circuito abierto. Pero en corriente alterna, como es una derivada, la corriente es la derivada del voltaje en función del tiempo. La derivada de una constante es cero, o sea que en corriente continua la corriente es cero, o sea que no deja pasar corriente. Pero si hay un cambio brusco de tensión, aquí pasa corriente. Eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Entonces, si yo agarro en este circuito, que yo les dije un simulador la clase pasada, que lo pudieran bajar simplemente por curiosidad y vieran cómo funciona esto, pueden simularlo, que se llama el Live Wire. Si yo monto este circuito,
aquí al aplicar tensión al condensador, el condensador se va a cargar positivamente. Entonces, desde el momento que yo cierro este switch aquí en A, él se carga aquí positivamente y aquí se carga negativamente. Cuando yo el switch de A lo paso a B, este condensador se descarga por acá. Entonces aquí tenemos que cuando yo le aplico el switch en A, él se carga y él tarda un tiempo en cargarse. Ese tiempo viene dado por esta ecuación, estas dos ecuaciones que están aquí, la ecuación de la carga y esta es la corriente, que depende de la resistencia y el condensador. O sea que de acuerdo al valor de esta resistencia y este condensador, esta curva puede ser que la carga sea muy violenta o puede ser que él se cargue muy lentamente. Entonces, ustedes habrán visto, eso lo expliqué yo en la clase pasada, que cuando yo apago un equipo, generalmente las lucecitas empiezan a apagarse poquito a poco, se están descargando los condensadores. Pero cuando yo prendo un equipo, ahí hay un cambio brusco de corriente y eso es lo que necesito que ustedes entiendan. Aquí tenemos con el simulador, podemos simular y aquí ustedes ven como aquí hay un cambio, se carga y después se descarga. Aquí se carga y se descarga cuando paso el switch de una posición a la otra. En el caso de la bobina, que es el más delicado, que es el que necesito que entiendan, una bobina, fíjense que es la variación de la corriente en función del tiempo, el voltaje, pero si la corriente es constante, el voltaje es cero, o sea que esto es un cortocircuito. Pero cuando yo tengo un circuito como este, donde yo switcheo de cero, o sea, yo a la bobina le estoy aplicando 0 voltios y de repente le aplico un voltaje, por ejemplo 5 voltios, este cambio brusco es una derivada. Entonces, en ese cambio brusco, él automáticamente, él se carga, esa bobina se carga y después se descarga, que eso es lo que representa acá. Lo más complejo de la bobina es que la bobina es como un resorte, que yo el resorte cuando lo aprimo, él absorbe la energía, pero cuando yo lo suelto, él me devuelve la energía. Entonces, si ustedes se fijan, a diferencia del condensador, si yo pinto que el condensador se cargaba y se descargaba. Eso es todo lo que hace un condensador, se carga y se descarga. Pero la bobina, fíjense que la bobina tiene un pico de corriente o voltaje y después él se descarga. Pero después cuando yo le quito la energía de la bobina, él me devuelve la corriente en el sentido contrario. Entonces lo que digo coloquialmente, él me da una patada. Entonces eso es delicado porque cuando ustedes prenden un motor, fíjense lo que está sucediendo al prender un motor. Al prender un motor, el motor simplemente tiene este brinco y él después empieza a funcionar. Pero cuando yo apago el motor me devuelve un corrientazo. Por eso cuando uno desconecta una bobina de un transformador o de un motor, hay una chispa porque él está devolviendo la energía. Entonces eso me puede afectar mi circuito y eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan del comportamiento de las bobinas. Entonces, bueno, eso es lo que vimos en la clase pasada. Aquí tenemos el resumen de la resistencia en serie en paralelo, los condensadores y las bobinas. Esto no lo vamos a usar nosotros en esto, pero me interesa saber el concepto de la carga y descarga de bobina y condensador. Y aquí tenemos el simulador, el Livewire. Los que tengan oportunidad de bajarlo, yo lo he bajado gratis, pueden hacer esta simulación y otras simulaciones. Entonces, esta carga y descarga depende del valor de RC, de RL en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos con esta presentación. Ok, lo que vamos a ver ahorita, vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver ahora una introducción a la electrónica. Si tienen cualquier duda o no entienden algo, por favor me consultan o me paran un momento. Nosotros tenemos dos tipos de data que vamos a manejar, la data digital y la data analógica. La data digital tiene dos estados, encendido, apagado, on, off, abierto, cerrado. La analógica varía en el tiempo. Eso es lo que represento yo en esta gráfica. Entonces, la data digital simplemente tiene únicamente dos estados. O está en cero, o está en uno, o está apagado, o está encendido, hay luz, no hay luz, está abierto, está cerrado. La analógica varía en todo el tiempo y cada segundo, o cada minuto, o cada milisegundo tiene un valor diferente. Entonces varía en todo el tiempo. Entonces el tratamiento de cada una de ellas es muy diferente. Y nosotros cuando vamos a trabajar acá en mecatrónica necesitamos saber cómo es la data que vamos a manipular o cómo es la data que vamos a controlar, si es digital o si es analógica. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que necesito que tengan claro. La ventaja de la data digital es que ustedes saben que, se ve en este gráfico, si está entre 0 y 0,8 es un cero. Y si está entre 2 y 5 voltios, cuando se usa 5 voltios, es un uno. Generalmente la electrónica hace años usaba 12 voltios, después se pasó a 5 voltios. Si ustedes se fijan, todos los cargadores de usted usa 5 voltios, pero la tendencia ahora y cada vez más y más, el uno es 3,3 voltios. ¿Por qué? Porque la electrónica consume menos potencia y ya hay baterías y pilas que te dan 3,3 voltios. Entonces lo podemos alimentar fácilmente con baterías muy económicas, ¿no? Entonces, pero para efectos nuestros eso es un cero y un uno. Entonces, la ventaja del digital es que, digamos, en el caso del digital, si la señal, déjame pintarlo por aquí, si yo recibo una señal, tengo una señal que es así, ya yo sé que eso es un cero, y si yo recibo una señal que es así, yo sé que eso es un uno. O sea que para mí es muy claro que esto es un cero, esto es un cero y esto es un uno. ¿De acuerdo? En el caso de analógico, el valor analógico varía todo el tiempo. Y si yo en vez de recibir un punto aquí, yo recibo el punto acá, para mí eso es un valor que pudiera ser válido, pero yo como ser humano, si ustedes están pintando esta curva sería algo así, ¿cierto? Y ustedes mismos dirían, profesor, este punto está malo, pero porque nosotros somos inteligentes y nosotros analizamos y sabemos, y este punto está malo, pero para el computador, este punto que está aquí es un punto válido. Entonces, el manejo de la señal analógica es más complejo. Si aquí en vez de darme este valor, me da el valor aquí en cero, cero es un valor válido para el computador. Entonces, mi curva tendría una forma así como está acá. Y ustedes dirían, no, mira, eso no puede ser. Este punto elimínalo y elimíname este punto. Pero el computador, a menos que le pongamos inteligencia, el computador no va a haber un punto válido. Entonces, el analógico, si le entra ruido, si yo aquí en esta señal tengo ruido y esta señal en vez de ser así, tengo una señal así, voy a tener una señal toda ruidosa como está acá, porque los puntos me van a estar brincando. Entonces el ruido me afecta mucho a mí. En el digital el ruido, como les mostré antiguamente, aquí puede haber ruido y eso va a ser un uno para mí. Aquí si tengo un ruido, wow, esa señal, generalmente uno usa algoritmos que uno trata, uno trata las señales analógicas de ponerle filtros o de cuidarla, cómo se maneja. Entonces ese es el concepto que necesito que entiendan, que manejar señales analógicas es muy delicado, mientras que la digital, perdón, es mucho más simple y es más fácil de detectar si está bueno o está malo. Aquí tengo el ejemplo que les dije. Para mí esto es obvio que es un uno y para el computador también esto es un uno, pero para mí como ser humano sé que esto está equivocado, pero para el computador ese es un valor válido y el computador me va a decir en ese momento, mira, aquí si estoy midiendo temperatura, la temperatura, digo, oye, va subiendo, y aquí de repente ahora brinco a 40 grados. Y digo, uy, la temperatura está a 40 grados. Entonces, el computador me va a decir, el selector puede decir, no, no puede ser. Si hace un minuto estaba en 30 no puede estar en 40. Pero ese es tú como ser humano. Entonces, la señal analógica tiene que estar muy bien manipulada para evitar que pase estos errores. Eso es lo que me interesa que entiendan acá. Las señales digitales pueden ser de entrada, salida. Yo como ser humano, todo lo que yo veo es una señal de entrada, lo que yo escucho es una señal de entrada, lo que yo palpo con mis dedos de temperatura es una señal de entrada. Entonces, pero cuando yo hablo, yo estoy enviando una señal de salida. Entonces, esa es la diferencia entre entrada y salida. Para un computador, el apretar una tecla, apretar un botón es una señal de entrada digital, porque tiene simplemente presioné o no presioné. Si el computador me enciende una lucecita o me suena el pitico, el pito que tiene cuando hay un error, esa es una señal de salida digital, porque tiene un estado, o me prende la luz, o me suena un pito, o está apagado, o yo aprieto una tecla. Entonces eso es lo que es señales de entrada digitales y señales de salida digitales. Perdón, eso es importante para nosotros porque nosotros tenemos que saber manipular tanto entradas como salidas digitales.
uno de los equipos que se usa muchísimo como salida digital es los relevadores, el relé. Un relevador es un equipo electromecánico que básicamente está compuesto por una bobina. Esta bobina, digamos, tiene en el centro un elemento electromagnético, generalmente es un trozo de metal, que él, si no hay corriente, es un metal simple y cuando yo le aplico aquí, por ejemplo, si yo le aplico aquí, digamos, vamos a poner 24 voltios, al yo aplicarle aquí un voltaje, esta bobina se convierte en un imán, me convierte este metal en un imán y este imán me jala esto que está acá y me lo baja aquí. Entonces me cierra este contacto que está acá. Entonces yo aquí, si yo tengo aquí conectado, por ejemplo, un bombillo, vamos que pintemos como una X bombillo que está alimentado a 110 voltios, yo simplemente al cerrarse el contacto prendo el bombillo. Entonces, eso es lo que es un relé, un relevador. Y se llama relevador porque él nació para relevar corriente. Fíjense que yo aplico aquí un voltaje. Generalmente los relés que vamos a usar nosotros lo vamos a manejar con la electrónica que maneja muy poco voltaje. Con 5 voltios que aplico yo acá, de repente yo puedo encender la luz de mi casa. Entonces, esto es, yo le implico una señal digital de, digamos, de salida, que es de 0 a 5 voltios, y él me entrega un contacto que es un contacto seco, se llama contacto seco, porque si ustedes se fijan acá, si yo pongo mis dedos acá, estoy tocando esto y se cierra esto acá, yo no me entero que se cerró porque simplemente hay un contacto mecánico. Pero si yo aquí a este contacto seco le aplico 110 voltios aquí y yo aquí pongo los dedos de acá para acá, ya yo no es un contacto seco, sino voy a sentir un corrientazo porque va a circular la corriente de acá hacia mí. Entonces eso se llama un contacto seco porque hay que humedecerlo, hay que aplicarle un voltaje, una corriente. Pero lo interesante es que eléctricamente está aislado. Esta bobina y esta alimentación no tiene nada que ver con la parte que está acá, que es con que yo alimento mi circuito de control. Entonces, el relé es un elemento que se usa muchísimo y que ustedes lo vamos a usar en muchas aplicaciones, muchos experimentos para yo prender las luces de mi casa, para abrir, por ejemplo, la puerta de mi garaje de mi casa. Básicamente uso un relé que yo le doy un pequeño voltaje y ese pequeño voltaje me switchea esa bobina me activa ese contacto seco, que yo lo alimento y lo controlo. Entonces, él puede tener un contacto normalmente cerrado, que es normally, NC, se suele poner, eh, o un contacto normalmente abierto, que es normally open en inglés. En inglés NONA, normalmente abierto, normalmente cerrado. Fíjense que él es normalmente cerrado si yo me conecto entre este borne y este borne, él está en cortocircuito, está normalmente cerrado, pero si yo me conecto entre este borne y este borne, está normalmente abierto. Entonces es lo que se llama contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. Y esa es la bobina. Entonces aquí lo ven, otro ejemplo de, fíjense la bobina, aquí tengo el contacto normalmente cerrado, aquí tengo contacto normalmente cerrado, y aquí, y si me conecto entre este y este es el contacto normalmente abierto. Para darle un ejemplo, ¿cómo sería aquí en este caso? Bueno, yo alimento aquí mi bobina, por ejemplo, le pongo mi controlador, le aplica aquí de repente 5 voltios, yo le aplico 5 voltios y yo aquí me conecto de acá a mi fuente de 110 voltios de mi casa, por ejemplo, alterno, y aquí le pongo por ejemplo, mi bombillo. Tenemos mi bombillo como una X. Entonces, ¿qué sucede? Que en condiciones normales, si se fijan, no hay corriente entre el bombillo y los 110 voltios, porque está abierto acá. Fíjense que aquí está abierto. ¿Lo ven? Pero cuando yo le aplique aquí a la bobina los 5 voltios, generalmente aquí se pone un switch, cuando yo aplico 5 voltios a la bobina, esta palanca se viene hacia acá, esto me lo impulsa, se cierra y me cierra estos dos contactos y enciendo el bombillo. Así es como funciona un relé. Entonces, ¿por qué es un contacto seco? Bueno, porque aquí cuando yo me conecto no veo nada sino seco.
Entonces, aquí, así es como se representa, como está acá, con el normalmente cerrado y normalmente abierto. No sé si tienen alguna pregunta, pero eso es un equipo que se usa muchísimo para uno activar equipos que tienen necesitan cierta potencia y voltaje, porque con los equipos electrónicos vamos a trabajar, fíjense que yo les hablé de 5 voltios, 3.3 voltios, y con ese valor yo no puedo prender la luz de mi casa. Entonces uso un relé que por eso se llama un relevador. ¿Ok? Tiene contacto móvil, contacto fijo y normalmente abierto y normalmente cerrado. Aquí tiene un ejemplo cómo sería la conexión de la bobina. Si yo pulso aquí este pulsador, le aplico 24 voltios a la bobina, en este caso este sería una bobina de 24 voltios. Al yo aplicarle 24 voltios a la bobina, esta palanca se baja acá y al bajarse hace contacto acá, entonces me cierra la línea verde y me alimenta con 220 mi motor que está acá y puedo prender un motor, por ejemplo. Ok, esto es lo que es un relé. El otro elemento que necesito que entiendan es el diodo. El diodo es un elemento semiconductor. Este, lo vamos a utilizar o lo vamos a ver mucho en los circuitos. El diodo está formado por una unión de dos componentes. Un componente se llama tipo P y otro que se llama tipo N. En realidad, la forma como trabaja, yendo un poquito en detalle, eso se agarra, generalmente se agarra un material que es el silicio y se le pone impurezas. Ustedes saben que el átomo tiene varias capas y la última capa es la capa de valencia. Entonces, si yo excito un átomo y tiene una capa de valencia con electrones, los electrones se mueven y generan electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Existen yo no sé si tengo un dibujo acá, déjame ver si tengo aquí un dibujo. Bueno, aquí lo ven más o menos. Generalmente el material tipo P que está acá es simplemente un material donde si yo tengo un átomo que tiene, este es el núcleo y tiene 4 electrones, ese átomo va a estar con otro átomo, con otro que tiene 4 electrones. ¿Se acuerdan los enlaces covalentes? Aquí se forma un enlace covalente. Y aquí tenemos otro átomo que tiene 4 electrones. Entonces aquí hay otro enlace covalente. Aquí tenemos otro átomo y aquí tiene otro enlace covalente. ¿Qué sucede? Si yo a este material, que es el silicio son las arenas de playa, es un cristal. En la playa usted tiene silicio, eso es uno de los materiales, uno de los cristales más abundantes que hay en la naturaleza. Entonces, si yo agarro al silicio, a ese, digamos, a ese material silicio, le meto impurezas, le meto un componente que tenga un electrón menos, me queda acá, voy a pintar aquí a la derecha, imagínense que tenemos el enlace de valencia covalente, tengo este enlace covalente, pero si yo pongo un átomo que tenga un electrón menos, yo voy a tener aquí un electrón que va a estar flotando. Entonces, aquí me va a quedar un hueco que se llama, al quitar un electrón me queda un hueco. Entonces, voy a cargar positivamente, este elemento lo cargo positivamente. Eso es lo que se llama un tipo P. Si yo en vez de ponerle un átomo que tenga un electrón menos, le pongo un átomo que tenga un electrón de más, lo cargo negativamente. Entonces, lo que se hace, se crean unos materiales con impurezas tipo P y tipo N. A lo mejor es un poco complejo, pero al final me van a entender un poquito qué es lo que. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes eh, unen esas dos semiconductores, se llama semiconductor porque él, él conduce, un conductor es el que con apenas aplicarle un voltaje conduce la corriente, un alambre. Un no conductor es un trozo de madera, pero un semiconductor es cuando él le cuesta un poquito conducir porque en el átomo, como yo les expliqué, el átomo en las distintas capas, la última capa es la capa de valencia. Si él tiene algunos electrones en la capa de valencia, el conductor tiene electrones en la capa de valencia y con pequeña excitación estos electrones brincan de un lado para otro y produce corriente. La madera no tiene esa capa de valencia y hay que meterle mucha energía para yo sacar un electrón. Por eso, si usted le aplica mucha energía a una madera, un voltaje no pasa nada, pero si le aplican muchísimo voltaje, ¿qué pasa con la madera? Se convierte en carbón, la queman, o sea, se destruye el átomo, se convierte en otra materia que es carbón. Entonces,
existen unos átomos que están en el medio entre los que son conductores y no conductores, que son los semiconductores, que tienen algunos pequeños electrones que se mueven. Entonces, bueno, así es como se forman estos elementos semiconductores. Por eso los transistores, todo lo que tiene que ver con electrónica se llaman semiconductores, porque tienen tienen componentes que son semiconductores, tipo P y tipo N. Cuando yo pongo un semiconductor tipo P y tipo N y los uno, digamos, los dos, en el medio de los dos, aquí no se ve bien, pero en este dibujo se ve mejor. En el medio de estos dos se crea una barrera. Déjame ver si tengo un dibujo un poquito mejor que este. No, se lo voy a pintar. Disculpen, voy a pintar yo acá. Cuando yo uno un elemento tipo positivo P con uno tipo N, inicialmente algunos de los electrones se van a montar acá y algunos perdón, de los huecos y algunos electrones se van a montar acá. Repito, un hueco es donde había un electrón y ya no está el electrón. Eso es una carga positiva. O sea, si yo tengo un átomo, que el átomo tiene 4 electrones, él está aquí cargado con más 4. Pero si yo a este mismo átomo le quito un electrón, él va a quedar cargado con más 4, entonces aquí va a haber un hueco, o sea, él va a estar cargado positivamente. Entonces, esto es lo que representa los electrones y los huecos. Entonces, cuando yo uno ese tipo P y ese tipo N, se me crea aquí como una barrerita. Entonces, esa barrera es lo que se representa en este dibujo que lo estoy poniendo acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le aplico corriente en un sentido, en el sentido como está aquí en el lado izquierdo, los huecos van a tratar de unirse con los electrones y voy a tener circulación de corriente. Pero cuando yo le aplico corriente en el sentido contrario, los huecos y los electrones me van a hacer que esta zona que está acá de unión entre los dos se ensanche más todavía. O sea, en el sentido de conducción, yo tengo que vencer esta barrera que es pequeñita, que es la que se formó con las cargas positivas y negativas pequeñas de los pocos electrones y huecos que yo puse en esos semiconductores. Entonces, cuando pongo la corriente en este sentido, yo necesito aplicar una tensión muy pequeñita, que es de 0,7 voltios, y después que yo venzo esa tensión, conduce corriente. Cuando yo aplico tensión en el sentido contrario, esa barrera se amplía y no hay forma de pasar corriente. Entonces, eso es lo que se representa con este gráfico que está aquí abajo, donde después de que yo venza los 0,7, ¡pum!, él conduce. Y cuando yo voy en sentido contrario, él no conduce. La forma más sencilla que ustedes lo entiendan, esto es como un torniquete del metro. En un sentido yo puedo pasar, en el sentido no paso. Entonces, el diodo, ¿qué es lo que hace? El diodo, en un sentido me deja pasar corriente y en otro sentido no me deja pasar corriente. Y como se ve, esto es una foto del diodo, él tiene una banda aquí pintada y esa banda representa el sitio donde por acá no pasa la corriente y él deja pasar la corriente en este sentido. Entonces, un diodo es un elemento que me deja pasar corriente en un sentido y no me deja pasar en el otro sentido. ¿Está bien claro eso de lo que es el diodo? ¿Lo tienen claro? Sí, Entonces, imagínense el diodo de un torniquete, deja pasar corriente en un sentido y en el otro sentido no deja pasar. Pero en el sentido que deja pasar, yo tengo que vencer. Imagínense que el torniquete no está bien aceitado y yo para pasar tengo que hacer un pequeño esfuerzo y después paso. Pero en el sentido contrario no hay forma de pasar. Entonces, eso es lo que es el diodo. Y esa es la curva del diodo. Generalmente, ese pequeño voltaje es de 0,7 voltios en los diodos comunes, que son los de silicio, que son los que son hechos con los cristales de silicio que yo les expliqué. En el sentido contrario no conduce. Si le aplico demasiada corriente en el sentido contrario, lo destruyo y se daña. El torniquete del metro, si ustedes hacen esfuerzo entre 20, parten el torniquete. Bueno, aquí pasa lo mismo con un diodo. Entonces, ¿qué sucede con el diodo? Que si el diodo yo le aplico una señal alterna, yo la señal alterna, ustedes saben que tiene una señal positiva y una señal negativa, entonces él me deja pasar la señal positiva y la señal negativa no me la deja pasar. Entonces, al yo aplicar una señal alterna en un diodo, él me va a dejar pasar la señal positiva y la señal negativa no me deja pasar. Entonces, yo voy a obtener lo que se llama un rectificador de media onda. O sea que acuérdense que la señal sinusoidal
tenía, si yo tengo 110 voltios, yo tengo aquí menos, en realidad es más de 110, pero vamos a asumir que 110 menos 110 más 110 y aquí tengo menos 110. Entonces él simplemente me va a dejar pasar solo las ondas positivas. Entonces eso es lo que se llama un rectificador de media onda, que es lo que tenemos acá. Si yo en vez de poner un diodo pongo un puente de diodos, como está aquí a la derecha, entonces ¿qué sucede? Fíjense, cuando viene la media onda positiva, ¿ok? Fíjense que la media onda positiva pasa por acá, fíjense que entra por aquí positivo, sigue por acá y se viene por acá y se devuelve acá. Entonces aquí es positivo y negativo. Me pasó la primera media onda que está acá, ¿lo vieron? Cuando viene la onda negativa, la voy a pintar ahora, cuando viene la onda negativa, viene por acá, pasa por acá, fíjense que pasa con el mismo sentido positivo, se viene por acá y se me vuelve por acá. O sea que cuando yo le aplico ese puente, voy a quitar esto para que vean el dibujo bien, cuando yo aplico este puente, una sinusoidal, él me deja pasar el pico positivo y el pico negativo me lo deja pasar así. Entonces yo obtengo una señal que es un rectificador de onda completa. Esto es lo que es un puente de diodos. Entonces eso es lo que uno logra con unos diodos. Aquí tenemos un ejemplo, una sinusoide, el diodo me deja pasar media onda y si yo hago rectificación completa, tengo esto que está acá. ¿Qué sucede? Si, vamos a echar para atrás un momentico. Si yo acá, si yo después de este circuito le pongo aquí un condensador, ¿se acuerdan cómo se comporta un condensador? ¿Se acuerdan que yo les dije que el condensador tiene un tiempo de carga y un tiempo de descarga, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico, perdón, si yo le aplico aquí un condensador a la salida, ¿qué sucede? Que el condensador, él va a tener un tiempo de descarga y yo voy a tener es una señal así. Y después él se va a cargar y se va a descargar, ¿lo ven? Entonces, fíjense que la señal media onda rectificada, dependiendo de la resistencia del condensador, él se va a descargar muy rápido o más lento. Si yo le aplico una RC que es diferente, digamos, de diferente constante de tiempo, él de repente se va a descargar más lento todavía. Entonces voy a tener esta forma de onda que está acá, que es casi una corriente continua. Si yo tengo un rectificador de onda completa, como está acá, y le pongo un condensador a la salida, fíjense que él acá, él se me va a descargar acá, se me va a cargar, se me va a descargar, y si se fijan, básicamente rectifiqué la corriente alterna y la convertí en corriente continua que si yo la pinto sin solita, van a tener que, digamos que es una corriente que va a tener una forma así, que va a tener unos cambios que es lo que se llama ripple. Entonces, si yo pongo un condensador muy grande, esto prácticamente es una corriente continua. Eso es lo que tienen todos los equipitos que ustedes conectan a la red. Tienen un transformador para transformar de 110 a 24 o a 5 voltios. Tiene un puente de diodos que rectifica onda completa y tiene unos condensadores que me generan una corriente continua con ripple. Eso lo pueden hacer ustedes fácilmente en su casa. ¿Qué sucede? Que cuando le ponemos el puente y le ponemos estos dos condensadores, como yo les expliqué, voy a tener una señal que va a tener un ripple, va a estar brincando, eso no es muy bueno. Entonces, generalmente uno le pone un circuito electrónico que ya los venden, que es un 7805. Entonces, si yo le pongo ese chip, que es un 7805, que tiene tres paticas, aquí yo tengo una fuente perfecta de 5 voltios. Entonces, esto lo pueden fabricar ustedes facilito. Simplemente compran cuatro diodos que ya los venden en un bloque, los cuatro diodos, le ponen dos condensadores a este chip y tienen rectificado. Esto antiguamente nosotros hacíamos prácticas y yo les decía a ustedes para que hicieran una fuente. Ahorita no tiene ningún sentido, porque ustedes agarran, ustedes tienen, déjame mostrarle, déjame salirme de acá. Disculpe cómo va a salir. Vamos a ver cómo me salgo acá. Y vamos a ir acá a quitarle esto presentación. Esto, ustedes habrán visto esto que está acá. Ustedes han visto este cargador para celular, ¿cierto?
Ustedes deben tener de esto como arroz por ahí. Yo por lo menos yo tengo, cada vez que uno compra un celular o en marca que sea, tienen uno de estos, ¿cierto? O tienen, eh, yo tengo varios modelos. Bueno, este señor que está acá, cuando ustedes se pegan acá, él ya entrega 5 voltios. Esto adentro tiene el transformador, tiene el rectificador, tiene el puente diodo. Entonces, ya hoy en día no tiene sentido que nosotros estemos perdiendo el tiempo en estar creando una fuente de tensión. Entonces, yo lo que hago con ustedes, le digo simplemente, usemos estos reguladores que ustedes tienen allá, se buscan el cable USB y ahí tienen 5 voltios. Ya ustedes tienen una fuente de 5 voltios para alimentar su circuito. De hecho, todo lo que vamos a experimentar nosotros lo usamos con estas fuentecitas de 5 voltios, o se pegan a su computadora al USB, el USB del computador entrega 5 voltios. Entonces, con el USB del computador o con el Power Pack que ustedes tengan el Power Pack, ustedes cuando ven la presentación me ven a mí también. Sí, profe. Ah, bueno, Sí, se ve su cámara. entonces no tengo por qué salirme. Entonces, esto es un power pack que me regaló mi hija. Entonces, con este power pack yo me pongo aquí y tengo una batería 5 voltios. Entonces, para todo lo que ustedes van a trabajar experimentos, pueden usar 5 voltios. De hecho, yo la clase pasada le enseñé que yo tengo aquí un Arduino con una pantalla. Entonces, yo agarro el power pack que está acá, lo enchufo con el cable USB, lo voy a enchufar ahorita. eh, Déjame enchufarlo acá rapidito. Y después que lo enchufo, entonces ya yo tengo mi sistema ahí. Espero que lo estén viendo allí. Ahí ustedes ven, entonces aquí tengo un medidor de temperatura y humedad. Entonces, no necesitamos estar perdiendo el tiempo o gastando dinero en que ustedes estén haciendo una fuente de poder, pero necesitaba que ustedes entendieran cómo funciona esto. Si ustedes algún día necesitan hacer una fuente de poder especial, de un voltaje especial de 14 voltios, 28 voltios, etcétera, ¿no? Eso es lo que es el diodo. Entonces, existe otro diodo que es el diodo Zener, se lo digo por curiosidad, que el diodo Zener se utiliza porque la parte, digamos, no de conducción, sino la contraria, él se utiliza para hacer que el voltaje no pase más de un valor. Entonces, este es un diodo que se pinta aquí con una Z, que es un diodo Zener, que es un diodo especial que existe. O sea que el diodo Zener, si yo me compro un diodo Zener que la ruptura está en 10, él no me deja pasar más de 10 voltios. O sea, él no me deja pasar corriente, pero cuando llega a 10 voltios, él se, es como que tú tuvieras mecánicamente, para que lo entiendan bien, es como que si ustedes tuvieran, déjame cambiar la pluma de color, que esto no se va a ver. Es como que si ustedes tienen un tanque, fabrican un tanque, básicamente la dimensión del tanque. Después que, si el tanque tiene 1 metro, ustedes saben que nunca va a haber más de 1 metro de agua allí, ¿cierto? Entonces el diodo Zener, después que llega a un voltaje, él no te deja pasar más corriente. Entonces uno lo usa si hacen una fuente o quieres regular los reguladores que te venden para tu casa, cuando hay un pico de tensión, él lo corta. Entonces él no te deja pasar más de cierto voltaje. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hace un diodo Zener. Entonces, bueno, aquí tienen, si ustedes quieren hacer una fuente variable, ustedes quieren, oye, yo quiero hacer una fuente que varíe desde 1 voltio hasta 50 voltios, de 1 a 24 voltios, quiero fabricármela. Bueno, ustedes le ponen aquí el puente de diodos, ponen un transformador, ¿por qué? Porque si usted tiene 110 voltios, pero ustedes quieren entregar de repente 24 voltios, entonces ponen aquí un transformador con un puente de diodos, alimentan aquí este circuito y aquí ustedes, si le ponen una resistencia variable, como está acá con esta fórmula, ustedes pueden hacer una fuente de poder que varía de 1, por ejemplo, a 24 voltios. Entonces ustedes pueden fabricar una fuente de poder variable si es lo que ustedes quieren, ¿no? Pero bueno, eso es como detalle curioso. Lo más interesante que necesito que ustedes sepan es que los LED que están, ustedes ya sabrán que ya se usan todos. El otro día fue una tienda de lámparas y ya no existen sino lámparas LED. Ya no existen lámparas incandescentes, ya no existen fluorescentes. De hecho, básicamente, de hecho quería comprar un incandescente y me mandaron un Abasto, que es el único que los vende. Ya no se consigue ni en ferretería. Entonces, el diodo LED es un diodo. Entonces, si usted agarra un LED
y lo alimentan en un sentido, no se prende, pero si lo voltean, sí se prende, porque el diodo LED en el sentido de conducción, él, ese electrón que se mueve de un lado a otro, se excita y genera una luz. Entonces el diodo LED es un diodo, la palabra mismo lo dice, LED significa Light Emitting Diodo, lo que dice aquí es un diodo emisor de luz. Entonces, ¿qué sucede? Que el diodo LED es simplemente un diodo que ilumina y se usa para eso. Entonces, cuando hagan experimentos, a veces, oye, no me prendo el diodo LED, chequeen si está en el sentido adecuado. Si está en el sentido de no conducción, no va a prender nunca, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, lo importante en el diodo LED, que necesito que ustedes tengan mucho cuidado, en el simulador no importa porque el simulador no quema LEDs, pero en la vida real, si ustedes no le ponen una resistencia en serie, queman el LED, porque generalmente los LED soportan una corriente muy pequeña. Esa corriente depende del color del LED. Hay LED de todos los colores. Hay LED de color, aquí tengo varios colores, creo que los tengo aquí a la mano, se los puedo mostrar. Este, aquí verán, de repente ahí ven, ahí tengo verde, amarillo, azul, rojo. Y aquí, por cierto, aquí también tengo los diodos normales. Vamos a sacarlo acá, lo vean más. Este es un diodo normal. Si lo ven, tiene una rayita, es el sentido de conducción. Y después aquí están todos los colores transparentes, rojo, verde, azul. Dependiendo del color, él acepta más o menos corriente y por eso a veces con el mismo voltaje uno ilumina más que el otro. Los blancos iluminan más que los amarillos o los rojos. Pero entonces, si ustedes conectan un LED directamente a la fuente, lo van a quemar. Tienen que poner una resistencia. Y eso es lo que yo les explico. Creo que más adelante le voy a poner una lámina. Bueno, aunque aquí se ve, pero yo se lo explico ahorita. Lo otro interesante, si usted quiere saber cuál es el sentido, el LED no es como el diodo que tiene una rayita. Los fabricantes dicen que la pata más corta es el negativo, otros te dicen que a veces el LED tiene una parte, aquí tiene una parte chata, entonces la parte chata es el negativo. Eso, no, eso es complicado. Lo más sencillo es que usted lo vean a trasluz. Todos los LED, el plástico que tiene encima es translúcido y donde vean la cabeza más grande, este es el negativo. Cuando vean este cabezote que están ustedes aquí pintado, cuando ustedes agarran un LED de esto, lo ponen a trasluz, ustedes ven la cabezota grande, ese es el negativo, ese es el que va a tierra. ¿Ok? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente va del negativo a más. Entonces, eso es para que ustedes no tengan error a la hora de conectar un LED. ¿Ok? Si lo conectan al revés, no pasa nada porque él no deja pasar corriente. Si lo conectan al derecho y no ponen la resistencia, se lo van a volar. Él va a iluminar muchísimo durante un milisegundo hasta que se funda ahí mismo. Entonces hay que tener cuidado con los LED. Entonces tenemos el cátodo, el ánodo, pero fíjense siempre el cabezote más grande del LED. Entonces aquí está el cálculo de cómo sería el valor de esa resistencia. Yo les voy a dar tips para que ustedes no tengan que estar haciendo cálculos normales, pero sin embargo, si ustedes quieren calcular, les voy a decir por qué. Porque normalmente ustedes alimentan los LED con la electrónica que es de 5 voltios y entonces la resistencia es un valor fijo. Si alimentan con 9 voltios, le va a dar 350 ohmios. ¿Qué sucede? Que aquí en este circuito estoy alimentando con 9 voltios el LED. Entonces, el LED tiene una caída. Yo les expliqué que el diodo era 0.7, el silicio, pero dependiendo del color, tiene una caída diferente. Ustedes si quieren lo desprecian o no lo desprecian, pero si ustedes calculan la corriente que pasa por el LED, si no tiene resistencia, la corriente va a ser muy elevada y lo funde. Entonces, para calcular la resistencia, pueden usar esta ecuación por la ley de Ohm, R es igual a B sobre I. Entonces pueden calcular 9 entre la corriente que dice el fabricante, que son 20 miliamperes, le va a dar que es el orden de 350 ohms. Entonces, la norma que yo les digo que si ustedes van a usar un LED, pónganle una resistencia entre 220 a 330 ohmios, que es el valor que existe. No existen resistencias de 330 o de 350. La resistencia no lo hay en todos los valores, son valores prefijados, ¿no? Entonces, cuando van a usar un LED con voltaje, con el Arduino, con todas las electrónicas que vamos a usar, usan siempre una resistencia de 220 a 330 ohmios.
eso no tiene calor. Pero si usted dice, no, yo voy a alimentar mi LED con 24 voltios, ya es otra historia, tiene que calcular la resistencia. O lo va a meter 110 voltios, que es lo que hacen los LED de las casas. En la LED de la casa se alimenta con 110 voltios alternos. Entonces, ese alterno hay que convertirlo en continuo. Y como son 110 voltios, bueno, si yo pongo varios LED en serie, entonces ya, si yo pongo aquí otro LED, ya la resistencia es menor. Entonces, esas lámparas de repente tienen 50 dioditos LED. Entonces ya son, si son 50, ya cada uno de ellos necesita un poquito menos voltaje. Entonces, en conclusión, cada vez que conecten un LED, físicamente pongan una resistencia de 200 a 300 ohmios si van a trabajar de 5 a 9 voltios. ¿Ok? ¿Por qué 9 voltios? Porque son las baterías cuadradas que uno usa a veces. Pero si van a ir más allá, calcúlenlo con estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien, existen otros diodos como el fotodiodo, que lo vamos a usar más adelante, que es sensible a la luz. Si queremos que un circuito opere de acuerdo a la luz, bueno, hay diodos que cuando reciben luz cambian su estado, conducen más o conducen menos. ¿Ok? Y lo otro que me interesa que entiendan, que es lo otro que les voy a explicar hoy, es el transistor. Es el primer transistor que fabricaron unos señores que trabajan en la Bell y se ganaron un premio Nobel por eso. Si ustedes se fijan, es la unión de tres semiconductores. Acuérdense que el diodo le dije que era un semiconductor P y uno N. Bueno, ellos agarraron, pegaron un P con un N con un P y crearon un transistor. Fíjense que eso es bastante burdo lo que hicieron, pero básicamente un transistor se representa con este símbolo que tiene aquí arriba cuando es una unión NPN, porque puede haber transistores en unión NPN y puede haber transistores con unión PNP. ¿Ok? Yo les voy a explicar el funcionamiento general, que ustedes lo entiendan, no para que ustedes lo diseñen y lo armen y lo configuren, porque vamos a trabajar con microcontroladores, pero todos los computadores están formados por millones de transistores. Entonces yo necesito que ustedes entiendan cómo funciona un transmisor, pues un transistor, para que entiendan de dónde viene la funcionalidad de un computador. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos distintos tipos de transistores. Internamente todos estos son iguales. O sea, todos estos transistores que están acá son igualitos. La diferencia entre este transistor y este es que como este tiene una chapa de metal, disipa más calor y recibe más potencia, igual que este y este. Entonces, generalmente con milivatios, si le aplico mucha corriente lo quemo, pero este me aguanta más corriente. Entonces, eso es lo que hace la diferencia del encapsulado. Y el encapsulado tiene un número. Este tip 120 es este encapsulado que está aquí. Este es un tip 120 y este encapsulado, entonces las paticas me dice, bueno, el fabricante te dice, esta es la base, este es el colector emisor. ¿Qué es lo que es la base colector emisor? Bueno, el transistor, como le dije, es una unión NPN o PNP. Entonces, básicamente es como si fueran dos diodos NP-PN o PNNP, y en realidad lo que me interesa es que usted entienda que él se comporta como una llave de paso. Yo, con la corriente que yo le aplico en la base, que es muy pequeñita, yo controlo la corriente que circula entre el colector y emisor. O sea que si yo este transistor, con aplicar una pequeñita corriente acá, yo hago que circule aquí mucha o poca corriente. Es como un grifo. Este es mi grifo que me controla el flujo de corriente. O sea que si yo aplico aquí una corriente muy pequeñita, aquí me fluye una muy grande. Entonces él es un amplificador. Entonces eso es una de las funciones del transistor. Pero acá a mí no me interesa que ustedes lo vean como amplificador. Si yo lo pongo a operar en este punto de operación, fíjense que aquí tenemos la tensión colector-emisor, o sea, si echo para atrás, la tensión entre colector y el emisor, eso se llama colector, emisor y base. La tensión entre colector-emisor es lo que se representa aquí en este eje X. En el eje Y represento la corriente del colector, es la corriente que baja por acá, y la corriente de la base son estas curvas que están acá. Entonces, si yo estoy operando en este punto y yo le aplico una señal alterna, él se va a estar moviendo acá. Entonces, con una variación de la corriente de base, esta es la corriente de base, si yo la varío de acá para acá, voy a tener una variación de
una corriente de colector muy grande. Entonces estoy amplificando. Entonces básicamente con yo aplicarle una señal sinusoidal a la entrada del transistor, obtengo una señal sinusoidal más grande a la salida. Entonces él es un amplificador. ¿Ok? Pero a mí no me interesa trabajarlo como un amplificador, sino si ustedes se fijan, si yo le aplico aquí una señal, vamos a pintar acá, imagínense que la señal que yo le aplique sea muy grande, yo le aplico aquí una señal muy grande, él aquí a la salida, la señal, como él se va a pasar, se me va a saturar, se va a cortar. Entonces, si yo trabajo en este punto y en este punto, él trabaja como un switch. Eso se llama el punto de corte y el punto de saturación. Fíjese que en este punto el voltaje es prácticamente cero de colector emisor. O sea, si el voltaje es cero de colector emisor, quiere decir que esto está en cortocircuito acá. Cuando yo estoy trabajando acá, en este punto, la corriente de colector es prácticamente cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la corriente por aquí es cero, él es un switch abierto. Entonces, el transistor yo lo puedo operar como un amplificador o lo puedo operar como un switch cerrado y abierto. Y eso es lo que me interesa que ustedes aprendan. Si la señal es muy alta, él me corta y yo puedo estar trabajando como un switch, que es lo que yo les dije. Si yo estoy trabajando en la zona de corte y la zona de saturación, ¿cómo trabajo yo allí? Bueno, si yo por la base le aplico cero corriente de la base, estoy aquí trabajando en este punto. O si yo en la base le aplico la máxima tensión, estoy trabajando en este punto. Entonces mi transistor, de acuerdo a cómo yo le aplique en la base, es un switch abierto, un switch cerrado. Entonces, bingo, tengo una señal digital que es abierto y cerrado. O sea que yo aquí, si ustedes se ponen a ver desde el punto de vista digital, yo acá estoy poniendo cero, con un cero, yo aquí obtengo un uno y yo aquí aplicando esto, fíjense que tengo máximo voltaje, un uno, yo tengo aquí un cortocircuito, tengo cero. Entonces, básicamente, eso es lo que se llama un inversor. Entonces, yo un transistor le aplico cero, él me da un uno, le doy un uno, él me da un cero. O sea que con eso y millones de ellos es que yo fabrico mi computador, que yo se lo explicaré más adelante cómo funciona el computador basado en ceros y en unos. Entonces, eso es lo que me hace el transistor. No sé si me entendieron bien. Cuando voy a hacer un amplificador de audio, lo uso en esta zona que está acá, activa, pero eso no es mi intención ahorita con ustedes porque yo quiero trabajar en digital las señales. Voy a trabajar con computadores y microcontroladores. ¿Está claro lo que expliqué? ¿Le quedó alguna duda o más o menos me entendieron sobre el transistor y el diodo? Sí, todo claro. Bueno, buenísimo. Sí, Entonces, profe. fíjense, Profesor, una pregunta. sí, sí, cómo no, dime. Profesor, hace rato cuando mencionó a los fotodiodos, ¿esos se utilizan en los paneles solares fotovoltaicos? El panel solar fotovoltaico es una unión PN especial que genera tensión. Sí, No. Aquí tengo esto se usa, por ejemplo, para tú medir la intensidad de la luz, porque él, de ok, acuerdo a la luz, te da un voltaje. Entonces tú con el Arduino, que es el que vamos a usar nosotros preferiblemente, te pones un fotodiodo y el Arduino te va a decir, oye, hay mucha luz o hay poca luz. Entonces tú puedes saber la cantidad de luz. Y si está de noche, puedes mandar a prender una luz con RLE, puedes mandar a prender la luz de tu casa, por ejemplo. ¿Te das cuenta cuál es la idea que yo necesito que ustedes entiendan? Que ustedes sepan sí, cuáles son las herramientas que van a usar. El funcionamiento, el detalle, la matemática, bueno, y ustedes pueden ahondar más adelante, pero ahorita lo bello de trabajar con mecatrónica es que no hay que ser un experto en electrónica, ni en mecánica, ni en sistemas, sino saber cómo integrar todo eso y al final programar sí es importante, ¿no? Pero obviamente si quieres diseñar la pieza, tiene que ser un buen mecánico, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ya hoy en día con las herramientas como 3D y todo, básicamente tú le das la idea a una persona, él te la pinta, te la diseña y te la fabrica, ¿no? Entonces, cada vez el diseñador es el que tiene más valor hoy en día. Eso fue una de las láminas que le mostré en la clase pasada, de que el diseño es el valor que es lo que más se evalúa en la industria, el tipo que tiene esa visión. ¿Ok? Yo no les puedo enseñar eso. O sea, yo les puedo dar las herramientas, las mejores, pero la visión de ustedes es lo que puede hacer que el producto sea muy bueno o sea revolucionario. ¿De acuerdo?
Bien, entonces lo que me interesaba que entendieran el diodo conduce y no conduce, el LED cómo funciona, porque vamos a usar muchos LED, y el transistor es un switch y lo vamos a usar como switch. Pudiera ser un amplificador, pero yo lo voy a usar como un switch. El otro concepto que yo les explico un poco, que entiendan, hay conceptos electrónicos donde hay impedancia de entrada, impedancia de salida. Los circuitos, que cuando yo voy a trabajar con un circuito me interesa que tenga alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. El transistor no tiene esa característica muy buena, entonces se usan otros transistores especiales que los menciono para que sepan que son los JFET. J es Junction, significa unión, Junction, y FET significa Field Effect Transistor, un transistor de efecto de campo. Entonces, en vez de unirse, ¿se acuerdan que yo les mostré que una unión, un transistor eh, PNP era unión de una placa P, después venía una placa N y después venía una placa P, y eso era el transistor? Aquí teníamos emisor, teníamos el colector, la base, y aquí tenemos el emisor. Bueno, el JFET se arma de esta forma. Entonces, mientras más voltaje yo le aplique aquí en este gate que se llama compuerta, que se llama drain and source, esto es fuente y la fuente, y esta es la compuerta. En la medida que le aplique más voltaje, se va cerrando esto y me va estrangulando la corriente. Entonces yo controlo aquí la corriente estrangulando. Entonces el comportamiento es distinto, pero al final es un transistor especial, JFET, que se usa mucho porque tiene una impedancia de entrada mucho mayor, es más robusto que el transistor. En todos los amplificadores de audio se usan sobre todo los JFET porque tienen alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Entonces, repito, les menciono esto porque ustedes verán de repente, oye, se usa un FET, un MOSFET, un JFET, ¿qué es eso? Eso es Boba Fett, eso no tiene que ver con la guerra galaxia, no tiene nada que ver con eso. Es un transistor que tiene una característica que se arma distinto y las características de uso son mejores para algunas aplicaciones. ¿De acuerdo? El JFET, fíjense, estas son las curvas, es como más lineal. Él tiene una región de corte, una región de saturación también, y así es como se representa el símbolo que él tiene. Perdón, él tiene el drain and source y el gate. Entonces, de acuerdo a la tensión que yo le dé en la compuerta, él me deja pasar más o menos corriente. Entonces, básicamente el principio es parecido, pero él tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Entonces los circuitos que tienen alta impedancia de entrada son mejores. Si ustedes agarran la señal de un iPhone o de su celular, un Android, es una señal muy bajita y muy pobre. Si usted se lo conecta a un amplificador que tiene una impedancia muy baja, la tumba la señal Entonces ustedes necesitan que el equipo que va a amplificar tenga una impedancia de entrada muy alta, muy elevada. Entonces ese es el concepto básicamente. Bien, el diodo, el fotodiodo y el sensor, que me hiciste una pregunta ahorita de si lo usábamos ahorita por una aplicación. Una de las aplicaciones que vamos a utilizar nosotros, que es muy práctica, es como un acoplador óptico, un optocoupler. En realidad aquí tengo dos funcionalidades. El optocoupler básicamente es un diodo LED y un transistor o un diodo, al final es equivalente, que es sensible a la luz. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente el fabricante lo encapsula en un chip. Esto es una cápsula, básicamente tú no lo ves internamente, y él tiene el diodo LED y tiene el sensor de luz. ¿Cuál es la ventaja de este señor? Que es una aislación ideal para los circuitos electrónicos. Nosotros vamos a utilizar una tarjeta electrónica que de repente puede ser un Arduino, que de repente ustedes se lo van a comprar, que yo les recomiendo algunas que se lo compren porque van a disfrutar muchísimo si les gusta eso con él. Y de repente usted el Arduino le costó $20, yo le voy a decir cómo lo compran en 10 o menos, pero le va a costar $20. Usted dice, me gasté $20 y de repente usted le pegan una señal y se echan un pelón y le pegan 24 voltios. ¡Ay, se me quemó el Arduino! Perdí $20. Entonces, ¿qué sucede? Si yo el Arduino lo conecto acá y aquí yo conecto mi señal de la calle, si aquí en vez de aplicar
Imagínense que esto trabaja con 5 voltios. En vez de aplicar 5 voltios, aplico 100 voltios. ¿Qué va a suceder? Se me funde el LED, pero el LED lo que me transmite es una luz. Entonces este lado simplemente se fundió y no veo luz. Mi Arduino ni se entera. Simplemente el Arduino se quema el optocoupler, que es muy barato, que lo podemos fabricar, lo podemos comprar, y entonces protejo mi entrada en mi Arduino. De igual forma, con mi Arduino voy a controlar un equipo hacia afuera, le puedo poner un autocoupler para que si hay un cortocircuito, estoy alimentando un circuito y alguien comete un error, hace un cortocircuito, me quema el Arduino, el optocoupler me permite aislarme ópticamente. Esto se llama un aislador óptico. Inclusive, yo aquí sí me Arduino, que como yo les dije, trabaja con 5 voltios, y usted me dice, oye, profesor, yo tengo que censar el Formula SAE de la universidad, tiene un equipo que trabaja con 24 voltios, ¿cómo lo conecto yo al Arduino? Bueno, pego aquí 24 voltios, yo les dije a ustedes que calcularan esta resistencia con 24 voltios para que el LED prendiera y no se fundiera, el de autocoupler, porque el autocoupler no tiene resistencia, y simplemente yo aquí cada vez, cuando hay 24 voltios, aquí el Arduino tengo un 1, y cuando tengo 0 voltios tengo un 0, que son 1 y 5 voltios. Entonces esto es lo que se llama un aislador óptico, y eso es fabuloso. En las experiencias que nosotros vamos a hacer no lo vamos a usar, porque todos los experimentos son controlados, son equipos que trabajan 5 voltios y no hay peligro. Pero si ustedes van a hacer una aplicación industrial o algo y quieren estar seguros de que el que lo va a instalar, el técnico, se eche un pelón, ay, yo creí que era trabajar a 110 voltios y le pegué 110 voltios al equipo que va a alimentar Arduino, ¡pum! Y lo quema. Entonces, esa es la ventaja. Y la otra aplicación que se usa, que lo veremos cuando veremos sensores, es este dispositivo que ven ustedes aquí, que ven aquí a la derecha. Este dispositivo que está acá tiene en el lado izquierdo un LED y en el lado derecho tiene un sensor de luz. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes aquí le insertan una chapa de lo que sea, de cartón o de metal, la luz no pasa. Y si lo quitan, sí pasa. Entonces, esto puede servir para múltiples aplicaciones. Y cuando vamos sensores lo veremos, porque simplemente, imagínense este aparato, vamos acá. Si yo aquí pongo algo que interrumpe, yo veo un 0. Y si lo quito, yo veo un 1. Entonces, yo puedo agarrar de repente a mi motor, le pongo un círculo que tenga un círculo de madera o de metal que tenga agujeros, y cada vez que pasa el agujero va a pasar la luz, y cuando no hay agujero no hay luz. Entonces, si yo le pongo 20 agujeros, ya yo sé que cada 20 agujeros es una vuelta al motor. Entonces puedo medir revoluciones para mi carrito, para mi motor, puedo sensar si se cierra una barrera. Entonces hay muchísimas aplicaciones que vamos a ver con este señor usando mi simple LED, mi diodo LED y mi sensor de luz. Entonces por eso me interesaba que ustedes entendieran toda esta parte del LED y transistor. La próxima clase, la semana que viene, ya voy a tratar de montársela ahorita, vamos a ver ya digital. Vamos a trabajar con digital, con unos y ceros. Ya ustedes saben lo que es un diodo, saben lo que es un transistor, y cuando yo hable de microcontrolador, microprocesador, sabemos que adentro hay millones de transistores. Pero antes le voy a hablar del amplificador operacional. Eso lo vemos la clase que viene. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto, si hay alguna duda en que lo podemos aclarar en estos momentos. ¿Todo bien? ¿Todo Todo claro? claro. Sí, O- todo bien. Por ahora todo bien, profe. bueno. Esta es la parte, diría, que pudiera ser más complicada, porque ustedes que no son eléctricos, lo mismo la semana que viene, pero cuando entremos ya con mi controlador vamos a disfrutar. O sea, yo por lo menos disfruto muchísimo y yo espero transmitirle mi entusiasmo, y por eso le dije la casa pasada, si tienen oportunidad de comprarse un controladorcito, hay unos que son, déjenme mostrarle uno de mis juguetes. Aquí tienen uno de mis juguetes. Esto lo hice allá en la misma central. Él tiene un sensor para ver, y él tiene aquí un Arduino Nano que generalmente cuesta la mitad que el Arduino, pero es igualito que el Arduino. Es solamente esta tarjetita que está acá. Y después tiene aquí una electrónica que yo le enseñaré cómo funciona. Por eso necesitaba que tuviera algunos conceptos. Pero yo con esto, lo importante acá es simplemente yo me pego acá
con el USB y ya lo programo para que él gire a la derecha, a la izquierda, se mueve, todo eso lo vamos a aprender. Entonces, si tienen oportunidad de comprarse un Arduinito, yo tengo Arduino eso, generalmente lo conecto aquí en mi computador y trabajo acá y lo cabe en el bolsillo, pues, o sea, no es algo que necesitan ustedes un laboratorio. Yo lo único que le diría que ustedes necesitan es un Arduino, un pequeño protoboard, si quieren armar algunos circuiticos y con eso ustedes pueden trabajar hasta en el comedor de su casa. Entonces, los que tengan la posibilidad, porque estaríamos hablando de 10, $20, les recomiendo que, si no, no hay ningún problema. Ustedes con el Proteus, que es el software, lo van a simular, van a hacer el software, lo van a correr y yo ese software, si se lo monto al carrito, va a funcionar igual que ustedes en el Proteus. ¿De acuerdo? Profe, un asunto con el Proteus. O sea, me metí y tal. Buenísimo. Muchas gracias por asistir. Le pongo el material de clase esta tarde sin falta y nos vemos el miércoles que viene. Y cuídense mucho, ¿sí?